Bueno, así comenzamos nuestra charla de grupo chico, le quedó así, ¿no? Le traigo noticias de Marcelo, que está viajando, adelantó el viaje para Buenos Aires, estuvo una semana casi no llegó una semana, pero sin luz, se derrumbó toda una parte de una montaña, bueno, fue algo, dijo que después me iba a grabar un audio, me iba a contar todo el aprendizaje y lo muy importante para él que contaba era estar todo ese tiempo sin internet, ¿no? Entonces eh, notó la manera en que ejerce poder internet sobre nosotros, que uno lo nota cuando no tiene, ¿no? Cuando está sin internet, recién ahí nota eh, la necesidad del afecto, o lo importante del contacto físico, y que es otro mundo, ¿no? Está el mundo de la internet y el otro mundo. Uno quiere pensar que esto nos acerca, ¿no? Evidentemente acá está claro de que nos acerca, pero ¿a dónde está el hilo donde nos separa, ¿no? Bueno, de eso nos va a comentar en algún momento Marcelo, que estuvo ahí con mucha revelación en cuanto a eso. Hola Rosalén. Rosalén está Hola David, a oscuras. estoy sin luz, estoy sin luz desde hoy a las 7 de la mañana, así que no tengo ni mucha batería ni nada, no sé, lo que pueda Bueno, durar, que dure. bueno, gracias por darte el tiempo a entrar. Bueno, a ver, vamos a aprovechar esto. Yo hoy voy a hablar sobre niveles de conciencia basado en este libro, que espero que se den la oportunidad de leerlo o escuchar el audiolibro, ¿sí? Y voy a contar un poco eso hoy en la charla con todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ayuda a ver, saber esto? Primero, hay puntos a saber. Se hizo este descubrimiento a través del testeo muscular. Explicaré algo lo que es el testeo muscular como introducción, nada más. Después, la diferencia entre el poder y la fuerza. También algo que me gustaría que planteemos acá, que hay diferencia, ¿no? La fuerza tiene que ver con el ego, tiene que ver con el esfuerzo que nos agota, que nos cansa, con direccionar. La fuerza tiene que ver con que yo soy causa y quiero generar un efecto en el otro, y hay mucho trabajo de por medio en la fuerza. Y cuando se ve el efecto, bueno, el ego se anota los puntos, ¿no? Porque es el resultado de la fuerza de uno. A diferencia del poder, el poder es otra cosa. El poder está más relacionado, es decir, la fuerza está relacionado con la dualidad de causa y efecto, porque en la dualidad existe esto de la causa y efecto, pero el poder está más relacionado de la no dualidad. Tiene poder donde el mismo ser va a modificarlo todo por cuestión de conciencia. El ejemplo claro es, Teresa lo contaba el otro día en un video que vi, Facundo Cabral, que una vez entran a un bar con Teresa de Calcuta, y las personas que estaban ahí empezaron a llorar y a quebrarse ¿no? y a arrepentirse de sus pecados, no sé, y dejaron de fumar y de beber, ¿no? Obviamente que Teresa no hizo nada por fuerza para que esta gente dejara de tomar y de fumar. La misma presencia de Teresa tenía poder para transformar las vidas. Entonces ahí está básicamente la diferencia entre la fuerza y el poder. Cuando queremos hacer algo, queremos lograr un objetivo, queremos cambiar el mundo, bueno, eso se hace con fuerza, con estrategia, y todo eso agota y cansa. El poder, sin embargo, nos conecta con un nivel de conciencia más elevado, tiene que ver con algo más espiritual, desde la no dualidad, y, y genera cambios trascendentales y duraderos en nuestro entorno solo por estar, y muchas veces sin siquiera la necesidad de pronunciar una palabra, ¿no? La presencia misma transforma. Entonces, bueno, esa sería la diferencia entre el poder y la fuerza. Y después los niveles de conciencia que presenta Hawking tiene que ver con del 1 al 1000. No sé si ustedes lo vieron en el libro. Eh, a ver si lo tengo acá. Del 1 al 1000.
Bueno, eso tengo ahí. Eh, del 20-30, ¿lo vemos, lo repasamos? ¿Le parece bien? ¿Sí? Lo voy a hablar después de vuelta en la reunión general, pero por si alguien pregunta, ustedes van a estar en el chat y van a tener más, conocimiento previo antes que lo pasemos a la gente. El nivel más bajo es el nivel de vergüenza. El, le sigue el nivel 30 de la culpa, 50 de desesperanza, 75 el sufrimiento, 100 el miedo, 125 el deseo, 150 la ira, 175 el orgullo, 200 el coraje, y a partir de acá empieza la vibración alta. Es decir, que todo lo que nombré recién tiene que ver con la fuerza. Es todo vibración baja y negativa. Y a partir del 200 se empieza a manifestar el poder. A partir de 200 como la parte mínima en cuanto a vibración de luz, hasta llegar al 1000. El 200 empieza con el coraje, 250 la neutralidad. El coraje es cuando nos animamos, ¿no? Le metemos coraje y vamos para adelante, para transformarlo. Ya ahí ya no hay miedo, ya no hay vergüenza, hay coraje. Esto sería lo opuesto. La neutralidad es cuando ya me deja de afectar las cosas de mi entorno. ¿Vieron cuando dice, bueno, no me afecta? Es como esto de que alguien me reprocha, me dice algo o pasa algo en el entorno. Bueno, estoy neutro, ¿no? Ni me enojo ni me alegro. O sea, no es, nada externo tiene poder sobre mí, ni para mal ni para bien. Soy neutro en eso. ¿Por qué? Porque ya quiere decir que estoy conectado con otra cosa, con mi parte interna. En 310 está la voluntad. Nivel de conciencia de 310, la voluntad. Esto hace falta la voluntad de nuestra parte evolutiva, neocórtex, ahí, la corteza frontal. El 350, uy, fui muy rápido, Marcia. Ahora yo les paso este PowerPoint que voy a pasar hoy, se los paso. ¿Les parece? Se los comparto todo. 350 la aceptación. Y ¿quieren que lo pase ahora acá? A ver, esperen que lo que tengo que hacer es compartir, exportar PDF, iDrop, y voy a ver si lo puedo pasar ahora. Todos a capturar Bueno, pantalla. mientras tanto, no, igual se los paso. Mientras tanto, les cuento que las pruebas que hicieron, cómo hicieron las pruebas, porque esto es muy posible que les pregunten, porque fueron preguntas que yo me hice, ¿no? ¿Cómo es que se probaron los niveles de conciencia? A través del testeo muscular, ¿no? Entonces, uno de los testeos más conocidos es cuando una persona piensa en algo en un logro que tuvo, en el testeo muscular, cuando ¿no? Está ahí, viene el testeador, ¿no? Y le ponen los dos dedos, le dice resiste, y cuando está pensando en algo que lo fortalece, en un logro que tuvo, no puede bajar el brazo porque su musculatura está fuerte. Y si piensa en algo que siente vergüenza o se siente culpable o en alguna mentira, el músculo no puede mantenerse firme y se baja. Otra forma de testeo es cuando esto se hace entre dos personas. Después, para hacerlo con una persona, uno solo, es con los dedos acá así, ¿sí? Y no apretarlo, sino solamente mantener duro ahí, miren, tocándose, pero apenas, pero mantener duro. Entonces yo digo, me llamo David, esto está fuerte, porque es verdad, ¿no? Estoy hablando con ustedes, es fuerte así. Si yo digo, me llamo María, ¿no? Esto estaría más débil, ¿no? Me llamo María, o pienso en algo, una mentira o algo, ¿no? Esto se debilita y pasa de largo. ¿Funciona en todas las personas? No, tiene que tener un nivel de conciencia de 200 para arriba, porque si no, no funcionaría este testeo. Esto vale decirlo. David, discúlpame. Sí. Vos sabés que este mismo tipo de testeo se hace en una técnica que se llama Theta Healing. Se testea de la misma forma. Mira vos, sí, bueno, el que inició todo esto se llama John Diamond, y a partir de ahí está esa técnica que vos decís, también el Psyche, lo habrán escuchado
lo habrán escuchado, ¿no? El Psyche, ¿lo escucharon nombrar eso o no? No. Bueno, utiliza lo mismo. Ahora, estas técnicas que están patentadas, lo que hicieron fue desarrollar una cantidad de preguntas útiles para determinada terapia. Nada más. A ver, enviado nada más. Estoy buscando lo que acabo de pasar. ¿Quién escribió en el chat? ¿Quiere hablar hasta que yo encuentre esto? Acá lo tengo. Y ahí en el libro también dice David que una persona que miente es cuando se le torna flacidez en su sistema muscular. Se le tornan flácidos su sistema muscular. Y de igual manera, cuando la persona es congruente, su sistema muscular es totalmente más fortalecido. Más fortalecido, claro, exactamente. Bueno, a partir en el de ojo ahí... del yo también lo nombra eso. En el ojo del yo, por eso, es como una repetición el ojo del yo. Puede ser una ampliación de este otro libro que esperaban todos de Hawkins, que lo daba solamente en conferencias. Eso es lo que explica en este libro. Bueno, listo, me callo. Está bien, está bien. Bueno, acá está, esto es lo que voy a compartir hoy. ¿Se ve ahí? Sí. Acá, un testeo muscular. Acá está la prueba. Bueno, acá están entre dos personas, pero se puede hacer uno solo ahí, con esto pasando así o abriendo, ¿no? O pasando, ¿no? Hay videos que lo muestran con el dedo acá, así, y pasa, ¿no? Si pasa, está débil el músculo, y si se traba, está fuerte. Esto hay que estudiarlo muy bien para hacerlo, porque hay que saber hacerlo bien. Si no, se puede cometer errores acá. Hay muchas pruebas hechas, por eso hay que leer bien cómo lo hizo él, ¿no? En el cerebro se hizo testeos que los que miden de 200 para abajo, se activa el cerebro, el cerebro límbico y el reptiliano. Y de 200 para arriba se activan más áreas del neocórtex. Eso, la morfología cambia del cerebro. Y bueno, acá también se ve que en cuestiones de... Acá, así está mejor. De evolución también, ¿no? En un punto empezó a evolucionar el ser humano para arriba, lo que no quiere decir que en esta etapa de la evolución estemos acá, sino que tiene la capacidad, ¿no? Pero se hace una comparación también con la evolución de la especie. Pero bueno, diría que algunos que miden de 200 para abajo todavía están teniendo un cerebro muy reptiliano, anclado con los miedos y la separación, ¿no? Bueno, acá está, esto se lo voy a pasar, a ver. Todo esto es un cuadro muy, muy bonito. Bien, para esto. Empieza allá abajo, 20, 30 la culpa. Entonces, ¿cómo es que se midió esto? Se dice, por ejemplo, la culpa, por ejemplo, ¿no? Mide 200, ¿no? Mide 125, no, hasta que, ¿no? Mide 30 y queda ahí, ¿no? Y, bueno, ok, mide 30. Bueno, así se han medido, así se miden los libros, por ejemplo, ¿no? El libro mide tanto y bueno, hasta que encuentran fortaleza, entonces a partir de unas cuantas preguntas se detecta preguntarles si mide eso, ¿no? Mide más de, ¿no? Mide más de, entonces el libro... Ahí no lo entendí, David. Bien, vamos de vuelta. Por ejemplo, yo le diría, el libro El poder frente a la fuerza, ¿no? Pido permiso a David Hawkins para medir su libro, ¿no? ¿Te podés poner en pantalla, David? ¿Estoy en pantalla? ¿No me ves ahí? Acá estoy. No, está te veo, veo el... porque vos estás con el celular. Sí, perdón. ¿Ahí? Gracias. Ahí estoy yo en pantalla, yo los veo a todos, pero eso lo arregla cada uno. Entonces, mide más de 20, sí. Mide más de 30, sí. Mide más de
de 100, sí. Mide más de 200, sí. Mide más de, bueno, por ejemplo, ¿no? Y voy llegando. Mide más de 400, sí. Mide más de 450, entonces me quedo entre 400 y 450. Mide más de 410, sí. Mide más de 420, mide más de 415, ahí está, me quedo en 415. Entonces se registra que el libro mide 415. Para poder definir, como lo hizo él, esta prueba la hicieron con miles de personas. Ah, eso quería saber. Porque si no, es muy subjetivo. Puede ser que para mí, para otro. Entonces, lo que más valió son las pruebas que se hacen con niños, con 13, 14 años, que no conocen del libro, ¿no? No saben de esto. Y también se suele hacer con libros dentro de sobres, por ejemplo, cerrados, donde yo no sepa. Entonces digo, bueno, este libro que está acá, este sobre, o una foto invertida dentro de un sobre de Hitler, y se mide, una foto de Mahatma Gandhi, y se mide, sin que la persona sepa. Entonces lo que él dice que es tan valedero porque la fuerza la registra la mente campo, ¿sí? Conectada con el inconsciente, y queda fuera la subjetividad. Entonces, esta prueba tiene, en muchos casos, cuando se le pregunta a la persona o se le dice que piense, sí, está mezclado con la subjetividad, pero funciona igual muy bien porque la persona se debilita ante ese pensamiento y, bueno, lo hace pensar de que, bueno, por ejemplo, el otro día lo hicimos con una persona acá que estaba queriendo saber sobre una pareja que tenía, ¿no? Entonces, tenía 3 mujeres, ¿no? En las cuales no sabía con quién quedarse. Y entonces le hicimos la medición con el brazo, ¿no? Había 2 que se debilitaban y había una que estaba muy fortalecido, ¿no? Entonces, esa una que estaba muy fortalecido estaba conectado bien con el mundo espiritual, no tenía celos, lo dejaba libre, a él lo dejaba hacer, y había una de las 2 débiles, una cero mundo espiritual, y otra sí estaba en el mundo espiritual, pero estaba lleno de celos, de enojos, ¿no? Y las 2 esas medían para abajo. Solamente la que estaba conectada desde el desinterés, no tenía celos, tenía un amor más real hacia él, medía con fortaleza. Entonces a él le sirve entender que hay 2 que lo debilitan, por lo tanto le baja las defensas y lo enferma. Y cuando empezamos a hablar sobre eso, bueno, cualquiera de las otras 2 mujeres lo debilitaba hasta enfermarse, ¿no? Con asma, estaba muy mal. Y cuando estaba con la otra mujer estaba muy bien. Entonces miren ahí qué bueno esto del testeo, porque la misma persona tiene la experiencia de fortaleza y debilidad en el cuerpo. Bueno, esto pasó a hacerse pruebas con miles y miles de personas. No es que lo hacía él obviamente que lo hacía, pero lo hacían en estadios con personas que eran los testeadores y los voluntarios, ¿no? Y así hacían pruebas, hasta que fueron quedando los resultados que él muestra en el libro. Imagínense que esto pasa el método científico, ya pasa muchísimas pruebas para poder escribirlo, gana premios por este formato. Al principio yo les confieso que tenía mezclado en mí la parte de la subjetividad, entonces decía, bueno, a ver, la subjetividad puede modificar la fuerza del testeador y la fuerza del testeado. Pero bueno, en algunos casos no pasa nada que haya subjetividad, en algunos casos sí puede afectar, entonces en esos casos que puede afectarlo, se pueden poner dentro de sobre y ya está. ¿Alguna pregunta? Entonces el testeo tiene que ver con que no, en cierta manera no tiene que tener un nivel de involucrarse con el otro o de estar de convivencia o algo por el otro. Bueno, pero yo lo probé con mi hijo, y ¿Lo resultó. probaste? Ajá, lo probaste, bien. Sí, sí. Bueno, yo esto lo hacía antes para probar una creencia limitante, ¿no? Entonces, o preguntarle, a ver, hicimos una decodificación con los riñones, por ejemplo, el hígado, y preguntaba, ¿no? ¿Fue exitoso la decodificación con el hígado? Y si la persona estaba débil, era que no, y había que seguir trabajando, y si la persona estaba fuerte, era un significado de que sí habíamos logrado una decodificación correcta, o la instalación de una creencia.
También se puede hacer con el balanceo, esto es como el péndulo, ¿no? Ponerse, por ejemplo, me pongo de parado, ¿no? Un libro, lo que sea, en el pecho, o digo una creencia, lo que quiera, ¿no? Y tengo en el afirmativo me iría para adelante, y cuando es negativo, el cuerpo se tiende a irse para atrás. Y por más que uno diga, no, a ver, me voy a ir para adelante, no puede ser, o sea, uno dice, a ver, ¿qué pasa si esto me está marcando negativo, pero yo me quiero ir para adelante? Van a sentir como que alguien te tira para atrás. Eso es fantástico. En pruebas particulares me parece más efectivo el balanceo que todo lo demás, pero bueno, digo en pruebas particulares. El del brazo funciona muy bien también. No te viene el balanceo, David. ¿Cómo sería el balanceo? Vamos de Me vuelta. rompe. El balanceo, me pongo acá, Ahora que puedo hablar. lo que sea acá, me pongo en el pecho, en el plexo solar, ¿no? Y me pongo flojo, ¿no? Y el cuerpo va a tender a irse para adelante, ¿sí? O de lo contrario, cuando es negativo, o dice David Hawkins, que cuando es falta de positivo en realidad, ¿no? Cuando hay falta de luz, el cuerpo tiende a irse para atrás. Pero antes de hacer estos testeos, hay que probar cómo funciona el cuerpo. Entonces, antes de esto hay que hacer una prueba de algo con el nombre, ¿no? Por ejemplo, lo que hice el otro día acá, le decía, bueno, que diga, me llamo fulano, ¿no? Entonces estaba fuerte cuando decía su propio nombre, ¿no? Y cuando decía cualquier otro nombre, el brazo se debilitaba. Entonces, bueno, estábamos testeando que funcionaba el testeo muscular. Si en el caso que diga su nombre y diga los nombres de otra persona y el músculo sigue duro, sigue tenso, quiere decir que no está funcionando el testeo en ese momento. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Bien, bueno. Fíjense que tenemos... Vos sabés, David, discúlpame. Sí. Te saco a recalcar nuevamente lo del tema de Theta Healing, porque usa exactamente lo mismo, inclusive para testear, para hacer los cambios de creencia, ¿no? Claro. Y cuando se produce ese tipo de que es un sí falso o un no falso, es porque el cuerpo necesita agua. Entonces se hidrata el cuerpo y después se vuelve a hacer nuevamente la prueba. Bien, Hawkins dice de hacer unos golpecitos en el timo y reírse, ¿no? Entonces, golpearse 3 o 4 veces en el timo y reírse, ¿no? Porque reírse afloja y golpearse. Bueno, y el agua también debe funcionar de la misma manera. Creo que tiene que ver más con un estado interruptor que haya en ese momento. Bueno, David, otra pregunta que te quiero hacer. No leí ese libro, por eso te la hago. ¿Es posible hacer el testeo muscular? Por ejemplo, que vos me hagas el testeo muscular preguntándome por un familiar mío. ¿Y qué querés saber del familiar? No es que quiera saber, pero que lo hagan sin intervención de ese familiar. Pero las preguntas te va a dar sí y no. No te vas a meter para chusmear la vida de otro, ¿no? No, porque yo hice el testeo muscular del que está hablando Roberto, y bueno, y todo tenía que ver, ya sabes, con la historia de mi niño, y bueno, y había momentos en que se me decía que él no quería contestar. Una cosa de locos. Mirá, en mi cuerpo. Yo creo que de la misma manera funciona la tabla Ouija. Ajá. ¿No? Podríamos ir para muchos lados. Es más, David Hawkins habla de que sirve, o sea, se puede utilizar para invertir en la bolsa, para invertir, para chequear juicios, los testigos si están diciendo la verdad, no están diciendo la verdad. Si perdí algo, mira, ahora perdí la caja de herramientas, lo podría hacer, ¿no? Y preguntar, ¿no? Está en la cocina, está en esto, y bueno, dice que te responde, ¿no? Es como tener, no sé, me parece como muy mágico. Por eso yo quiero que vayamos así como con cuidado. No quiero que esto sea, para nosotros sí, pero no quiero hoy en la reunión general centrarme en el testeo, solamente pasarlo y decir, bueno, esto se hizo así, pero no quiero centrarme en el testeo porque si no va a ser una locura. A eso voy, David, eso voy, porque es muy amplio el tema. Sí. No quiero pasar por el testeo. Por ahí nos lleva a establecer un nuevo nivel de creencias que tampoco puede llegar, o sí o no,
puede llegar a ser favorable en todo esto. Sí, no, por eso no quiero ponerme ahí, solamente paso para decir, bueno, esto se testeó de esta manera, los que saben y punto, ¿no? Y lo que sí, a donde quiero ir es a que podamos tener un panorama en cuanto a sentimiento de vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, temor, deseo, ira, orgullo, son vibraciones bajas. Y a partir de ahí, de entereza o neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz, iluminación, son las vibraciones más altas. Y bueno, hacer ¿cómo se llama? Esto que está acá, ir leyendo el cuadro el cuadro que sigue. Bueno, esto que está acá es cómo reaccionaríamos desde los diferentes niveles de conciencia cuando vemos un linchera en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel más bajo, el vagabundo es visto como alguien sucio, asqueroso y deplorable. Entonces, yo quiero llegar a esto en el evento de hoy, ¿no? Si hay gente que se identifica con esta parte, cuando ve un linchera siente que lo ve sucio, asqueroso y deplorable, entonces que se note que está vibrando muy bajo y en el nivel más bajo de conciencia. Entonces ahí me parece que esta va a ser la parte interesante. En la culpa, ¿no? Yo creo más que, David, esto es tan profundo y tan bonito que llegar ahí precisamente para que la persona haga esa atenta autoobservación de cómo es su vibración con respecto a lo que está proyectando. Claro, totalmente. El foco va a estar puesto acá hoy. Pero bueno, lo otro lo quería que lo hablemos para que ustedes lo conozcan el tema nada más, pero no va a ser tema de reunión de hoy. Pero esto sí, acá sí nos va a llevar a una autoobservación. Al ver al linchera y dice, él es culpable de su condición, merece lo que tiene, probablemente es un truán perezoso que vive de la asistencia social. Bueno, va a haber mucha gente que piensa así de los lincheras. Bueno, está vibrando en nivel 30, ¿no? A mí me encantaría hacer un comentario, David, con respecto a lo que dijiste hace un momentito. En síntesis, el estudio que hicieron del testeo para este maravilloso y extraordinario libro es un testeo que quien lo realizaba era una persona totalmente en conexión y con toda la coherencia. Sí. Porque es un estudio elaborado dentro de toda la benevolencia. El testeo tiene mucha profundidad y también puede ser utilizado de diversas formas. Sí. Pero este estudio está hecho con una benevolencia total y una congruencia de quien realizaba el testeo para llegar hasta esta profundidad de este libro. Sí. Así que, bueno, no vamos a pedir entonces que la gente haga testeos. Y nosotros podemos esperar más tiempo para también comprender bien cómo funciona en todos sus aspectos la parte de testeo. Pero bueno, por eso, Carmita, no nos vamos a centrar en el testeo, sino vamos a ir... Ahí lo pasé con las correcciones estas. Así es, genial. Conservar ambas, reemplazar. Yo pienso que lo más lindo de hoy sería esto, de reconocer en qué nivel... Eso, en qué nivel de conciencia está. Cada uno se va encontrando con cada situación sin nombrar que hay una manera de probarlo, porque ya el simple hecho de saber que podemos probarlo nos lleva a querer probarlo. A enjuiciar. Bueno, lo vamos a pasar de largo. De lo, qué sé yo, no sé, pienso, no sé, tal vez me equivoque. Pero fíjense que esto va más allá de los niveles que se nombran, o sea, más allá de cómo se probó. Se entiende que vergüenza, culpa, esperanza son vibraciones bajas, ya ni hace falta nombrarlos, o sea, el 20, el 30, el 50, el 75, miren cómo acá perdió relevancia eso, ¿no? Porque la vergüenza se entiende que se vibra bajo, la culpa también es vibración baja, la desesperanza también es vibración baja. Y acá, esto que es una forma de poder espejarnos, fíjense que de qué manera uno se ve que está vibrando en vergüenza, porque le da vergüenza ajena, entonces está ¿cómo se llama? Transfiriendo la vergüenza en el linchera.
La culpa, él debe ser culpable de su condición, transfiere su propia culpa al linchera, ¿no? El 50, la desesperanza, su condición parece desesperada, una pieza irrecusable para probar de la sociedad, no puede hacer nada por las personas sin hogar. Bueno, la sociedad no puede hacer nada por las personas sin hogar, está proyectando el sufrimiento, ¿no? Eh, el viejo luce trágico, sin amigos, desamparado, transfiere, lo ve sufrir al viejo, está transfiriendo, está vibrando bajo. En el nivel de la conciencia 100 podríamos ver al vagabundo, que es el miedo, con una enorme amenaza social. Quizás deberíamos llamar a la policía antes de que cometa algún delito, ¿no? En el deseo podría representar un problema frustrante. ¿Por qué nadie hace nada al respecto, ¿no? Pone ahí un deseo, pero queda ahí en el deseo nada más. Proyecta, sigue vibrando bajo. 150, el viejo puede lucir como alguien que podría ser violento, o por otro lado, uno podría enfurecerse de que tales condiciones ocurran todavía en nuestro país. Se enoja porque todavía eso está pasando y le echa la culpa al gobierno, ¿no? Esto está bien extenso en el libro, en El Poder y la Fuerza, si lo quieren ver después. Está en la página, se los comento ya, en la página 206 del libro. Ahora, Bueno, David, ahora vos fíjate cómo a veces justamente la interpretación, como vos decís, de proyectar sobre, en este caso, en el Illera, ¿no? Y a veces esa persona tiene un nivel de vibración mucho más alto de que lo está observando. sí, sí. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, puede ser, pero esta es la proyección de uno según su nivel de conciencia. Mira, y fíjate que después del 200 cómo cambia, ¿no? Bueno, el orgullo podría ser visto como una vergüenza o como falta de respeto por sí mismo al no desear mejorar, ¿no? Mirá, esta persona no desea mejorar, bueno, vibra bajo. A partir de acá, y fíjate cómo vamos a un poco más alto, ¿no? Es el resultado del síntoma de la debilidad económica y social, o quizás un sujeto excelente para un estudio de psicología profunda, ¿no? Utiliza la razón, pero ya está vibrando alto, ¿no? Eh, él se revela, mira, en la vibración más alta, ¿no? 600 para arriba, ¿no? Él se revela como nuestro propio yo en una expresión temporal. Miren, ¿no? Eso quiere decir que estamos en cuanto a estamos internamente vibrando alto, ¿no? Pero para esto tenemos que ser súper sinceros, ¿no? Y no decirlo, ¿no? Esto no es para andar contándolo al otro, sí, yo pienso eso del otro. No, no sé, no me digas qué pensás del linchera. Cada uno que lo viva en sí mismo, porque capaz que todos, y no dudo, que todos digan, sí, yo pienso esto, ¿no? Y se revela como mi propio yo en una expresión temporal. Y casi todos vamos a decir lo mismo, pero hay que ver realmente cuando veo el linchera qué me pasa. No está para decirlo, porque en cuanto lo decimos, hasta nuestro propio ego nos quiere engañar, ¿no? Y nos quiere convertir en pseudo espirituales, haciéndonos creer que estamos vibrando alto cuando lo que pensamos es, ay, ¿por qué no se va de la puerta de mi casa? ¿No? O pensamos, mira cómo luce, está desamparado, no sé, podríamos pensar cualquier cosa de esta y nosotros, nuestro ego nos quiere hacer creer que estamos pensando según el nivel más alto. Así que más vale, claro, más vale que ni digamos lo que pensamos del linchera, solamente veamos el estudio y que cada uno lo pueda ver para sí mismo y verse en qué nivel está vibrando, y bueno, y a partir de ahí hacer algo. Lo último que voy a proponer acá es, bueno, hoy nos autoobservamos, cada uno sabrá el camino a seguir, ¿sí? Y preguntas y respuestas y un poco y ya terminamos. Bueno, esto es lo que voy a comentar hoy. Por otro lado, tenemos ahí, vamos un minutito, ya son menos 10. Yo quisiera terminar para empezar, pero saliendo un poquito de este tema, ¿los grupos van bien, los de ustedes? Sí, David. En Rosario, re lindo. Están preguntando todas estas cosas, pero porque también arrancaron con el tema de Hawkins y ellos están leyendo. Entonces, está bueno. Yo les dije, hoy entren al Zoom. Bien, bueno. Porque yo voy por otro libro.
Bueno, pero bueno. comentan y se cuenta estas cosas. Y con respecto a linchera que vos hablás y que yo no entendía, y ahora entiendo, pero las dejo hablar, porque está bueno también que hablen entre ellas, es que en realidad cuántas veces, ellas decían que cuántas veces se acercaban a un linchera, Ujú. que ese sería otro nivel de conciencia, no solamente el pensamiento, sino la acción. Se habló de eso. Claro, claro, está bien, está bueno. Bueno, Tengamos en cuenta nosotros, por el tema como hoy sacaba Roberto, ¿no? Cuando, primero parte de nosotros, particularmente, ¿no? Cuando tenemos un grupo a quien enseñamos. Ah, pero mirá ese cómo está vibrando. No, pará, cuando estoy diciendo eso, lo estoy juzgando, yo estoy vibrando muy bajo, ¿no? Cuando juzgamos al otro, cuando nos da lástima al otro, cuando decimos, ah, mira, al otro cómo le falta todavía. Estoy hablando del orgullo, ¿no? Hay que ver, entonces, siempre la medición es sobre uno mismo, ¿no? No, porque si yo mido al otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy emitiendo un juicio. Entonces, no está para medir al otro. No vamos a decir, ah, bueno, mira, yo mido al otro, no. Eh, Lo que sí, podríamos, no sé, hacer las mediciones para un libro, para otras cuestiones, pero no para juzgar al otro, ¿no? Dios no, nos guarde de eso. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Marce, cuando hicimos la primera reunión en Rosario? sí, El sí. evento de los tres paradigmas. Ay, sí, lo Bueno, reviví el otro día poniendo bueno, hay, Rosario porque lo pidieron. había uno que no puedo identificar quién era, que quizás después lo hayamos seguido en contacto, pero no sé quién es, No, no, ya sé de quién hablas, sí, sí. que me dijo que había medido el evento. Y había, Sí, ¿sabes quién es? había, era una persona que se dedicaba a algo todo muy espiritual y que inclusive dejó el curso, David, a mitad de camino. Ah, mira vos. Pero seguí en contacto mucho tiempo más, él me habló muchas veces más, hasta que se puso de otro lado, o sea, hasta que Bueno. él midió para mí de otra forma. Bueno, él había medido con estas pruebas, no sé qué, Sí, ese taller en 680, creo que me había dicho. sí, 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 había sido Sí. muy power ese taller, sí. Bueno, yo en ese tiempo tenía este libro, pero la verdad es que lo había leído muy por arriba. Pero él había llevado ese libro, había Sí, llevado el de Hawkins, lo sí. tenía en la mano, Sí, sí, ese sí. muchacho. Yo me acuerdo que lo había leído porque había leído los niveles de conciencia, pero siempre dije, bueno, va a llegar un momento donde se preste de poder estudiarlo en profundidad, pero no le había dado mucha bola. Bueno, gente, son mis 55. No lo dejé hablar mucho hoy. Eh, y un tema que estaba ahí, bueno, saben que Roberto está ahí con el tema de los aportes. Quizás, porque el otro día una persona me dijo, y yo lo dejé ahí, que me preguntó, y no está, no es de entre nosotros, si se podía hacer alguna donación. Entonces yo le dije, bueno, que quizás haya gente que también quiera colaborar, y bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Siempre va a pasar por el conocimiento de todos y saber cuánto hay ahí. Si da en positivo, va a haber algo, y algo que sí que me encantaría es que haya un fondo para ayudar a los que necesitan, en consenso y votación de todos. Si vemos que alguien realmente está necesitado, poder ayudarle. Eso me encantaría que podamos ir por ese lado. Me encantaría. Estoy totalmente de acuerdo. No hice todavía mi aporte porque lo hago a través de Mercado Pago y primero cobro. No es que no tenga dinero. Tengo en No, no, efectivo, pero no voy a ir a Buenos Aires, David. no hay problema, no hay problema. Pero bueno, nada, yo Yo voy a quería hacer el compartir esto nomás. aporte de Ana Brunet y el mío a través de Mercado Pago y te lo hago como antes. Está Eso es bien, está igual. bien. Está bien, no Eso hay es problema. igual. Está perfecto. Bueno, y hay gente que me preguntó lo mismo en mi grupo. Ujú. Sí, sí. Bueno, así que lo abrimos. Ustedes sabrán cómo hablarle cuando preguntan, cuándo, si quieren, si no quieren, no importa, pero para no frenar, porque hay gente que realmente quiere hacerlo de corazón
y lo ve como un aporte a la obra desde el lado que puede. Entonces, está muy bien. Algunos van a poder, otros no van a poder y está todo bien. Pero que sí se entienda que está siempre, es todo esto muy transparente y para los fines que lo vamos a usar, ¿no? Sean fines tecnológicos cuando haga falta, y si pasa de eso, bueno, también me gustaría algún día que le podamos hacer un regalo a Marcelo, si quieren, no sé cómo, pero bueno, o para lo que surja acá, que lo hablamos, nada más. No, Bueno. que hay mucha gente que puede llegar a tener la posibilidad también de hacer una formación con vos o con todas las propuestas de Matrix, y eso sería lindo también, porque, bueno, al menos yo tuve la posibilidad y me gustaría que la tenga, así que sí, yo voy por ese lado también. Bueno, muy bien. Hoy hago la modificación del agregado eso que hablamos y ya lo subo todo a Slack. Dale, muy bien. Bueno, nos vemos ahora, 3 minutos. Ya yo voy a abrir la sala igual. ¿Cuál es el Zoom? No te anotaste, ¿no? Ya veo que no te anotaste. No. Qué bonito, ¿eh? Yo entro a la sala. No, sí, te mandé email. Suscríbete, Marcia, así te llega. Ay, bueno, voy. Chao. Chau, chau. Yo me tardo un ratito.